Pues hola, buen miércoles. Espero estés en tu casa, listo para alabar a Dios, listo para exaltar su nombre, para darle gracias, y también listo para escuchar su palabra. Demos gracias a Dios por este recurso que nos da, que aún estando de lejos, pues podemos seguir reuniéndonos, ¿no? Cada quien en sus casas, pero Dios ha provisto todo medio, todo recurso para que la iglesia siga pues con sus reuniones, aunque sean a distancia. Y el día de hoy pues vamos a comenzar esta nueva reunión, a comenzar hoy, y pues vamos a ponerlo todo en las manos de Dios. Y pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por este día. Gracias Señor por lo que nos da, Señor, porque eres bueno, Señor. Y Dios, pues estamos hoy aquí, Señor, Jake, yo, para pues dirigir, Señor, en casa alabanza, Señor. Espero que como vimos, Señor, el domingo, pues podamos abrir nuestros labios a agradarte, a cantarte, porque tú eres un Dios que canta, que nos ha dado voz, canto, Señor, para hacerlo. Entonces toma esto, Señor, como una ofrenda agradable, Señor. Pero, Señor, pues todo, Señor, en todo, Señor, tú recibes gloria y honra, Señor. Así que, pues aquí estamos, Señor. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús.
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, Señor. Venimos a este lugar, Señor, delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Señor. Eres Dios grande, Dios bueno, Señor. Eres nuestra roca, Señor, y quien nos ha dado libertad, Señor, quien nos sacó de muerte a vida eterna, Señor. Cadenas rotas son mi
fuego santo me restauró y me cubres con tu amor. Pues tu mano me alcanzó y me salvó. Puedo ser libre, oh, puedo ser libre, oh, es por tu libertad que libre soy. Mis cadenas rotas son y me cubres con tu amor. Tu fuego santo me restauró y me cubres con tu amor. Pues tu mano me alcanzó y me salvó. Puedo ser libre, oh, puedo ser libre, oh, es por tu libertad que libre soy. Puedo ser libre, oh, puedo ser libre, oh, es por tu libertad que libre soy. Si Dios te doy gracias por tu gracia y por tu amor. Si Dios te doy gracias por tu gracia y por tu amor. Si Dios te doy gracias por tu gracia y por tu amor. Si Dios te doy gracias por tu gracia y por tu amor. Pues tu mano me alcanzó y me salvó. Puedo ser libre, oh, puedo ser libre, oh, es por tu libertad que libre soy. Puedo ser libre,
en medio de problemas, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu
Señor, tú eres la esperanza del mundo, Señor. Tú eres la única esperanza, Señor. ¿Quién más puede librarnos del pecado, Señor? Pues las cadenas de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor. Solo tú. Gracias por quien eres. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola nuevamente, buen miércoles. Recibe un cordial saludo, un abrazo ahí en tu casa. Pues esperamos ya pronto, que creo cada vez se ve más cerca que podamos reunirnos. Pero mientras eso llega, mientras eso sucede, pues espero estés en casa, tengas tu Biblia lista, tengas tu cuaderno listo para tomar notas, para anotar lo que el Señor te habla. Y pues hoy seguimos estudiando su palabra. Hoy veremos Levítico 2, nada más antes de comenzar. Recordarte que el tercer miércoles de cada mes es de oración, y por tanto la próxima semana no habrá estudio en Levítico, pero puedes aprovechar ese tiempo para reunirte en tu casa con tu familia, para orar por las diferentes peticiones, o por tus peticiones, por la iglesia. Pues pasa un tiempo en oración con tu familia y ayúdanos a orar por nosotros, por esta congregación. Necesitamos tu oración. Yo necesito que ores por mí, necesito que estés orando por ti, pues yo también quiero estar orando por ti. Entonces, próximo miércoles es de oración, así que pues te animo a que pases ese tiempo con tu familia en casa orando. Y pues Levítico capítulo 2, vamos, si tomas nota, le he puesto mi gratitud es Cristo. Y vamos a leer los primeros 3 versículos y después oramos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Pues Dios, en este día, Señor, vengo delante de ti, delante de tu presencia, para poner esto en tus manos, Señor. Pido, Señor, que así como vamos a ver, Señor, esto que hoy se hace aquí, Señor, sea una ofrenda agradable, una ofrenda aceptable a ti, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy va a ser expuesta, Señor, llegue a los oídos, a los corazones de mis hermanos en sus casas. Bendícelos, Señor, con tu palabra, Señor. Transfórmalos, Señor, con tu palabra, Señor. Y Dios, pues siempre, Señor, te pido que no me niegues, Señor, tu espíritu, Señor, que en esta día, Señor, tú me llenes de tu espíritu, Señor, y pongas palabra en mi boca, Señor, para bendición de mis hermanos. Gracias, Señor, por ellos que están ahí en casa. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos la semana pasada comenzamos a ver el libro de Levítico, y vimos eso, ¿no? Que Levítico es inmediatamente después de Éxodo. Éxodo termina con el tabernáculo, se levanta el tabernáculo, Moisés acomoda los utensilios del tabernáculo tal como Dios quiere, y entonces cuando levantan el tabernáculo, cuando ya todo está listo,
la presencia de Dios viene de nube de día y de columna de fuego de noche, tal como el Señor nuestro Dios lo había dicho. Él había dicho que este tabernáculo era el tabernáculo de reunión donde Él se iba a encontrar con su pueblo. Y vimos que Levítico, el tema principal es la santidad. Es decir, no podemos llegar a ese tabernáculo, ese lugar donde Dios está, sin ser santificados. Choca la naturaleza divina de Dios, de un Dios santo. No permite que nada que sea impuro, que nada que esté contaminado pueda entrar en su presencia. Y entonces vemos esto, ¿no? Que lo primero que nos enseña Levítico es acerca de nuestra comunión con Dios. La semana pasada vimos la ofrenda del holocausto, esta ofrenda quemada. Se traía el becerro, se traía el macho cabrío, la cabra, la oveja o la paloma, y toda se consumía en el altar, no quedaba nada en ella. Y entonces el Señor primero nos muestra que para venir delante de su presencia tenemos que ser perdonados. Este sacrificio del holocausto era expiación, es decir, pues transferíamos, o el pueblo de Israel transfería su pecado al animal, ¿no? El animal sufría el castigo, el animal derramaba su sangre, el animal, su cuerpo era molido, y el animal presentaba su vida a cambio de quien había pecado. Y vimos que el holocausto está relacionado con lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? Él vino a sufrir nuestro castigo, Él vino a derramar su sangre, es decir, a entregar su vida totalmente, a ser quemada su vida totalmente, su cuerpo molido. El domingo, si pudiste seguir la transmisión, vimos que Jesús en el Getsemaní, en esta prensa de aceite, el Señor en ese jardín, su cuerpo es molido. Y también vimos cómo es que el Señor se presenta ante Dios a cambio de nuestro pecado de una manera voluntaria. El que traía esta ofrenda lo hacía de una manera voluntaria, no era obligado a hacerlo. Al igual que hoy día nosotros no somos obligados a creer o no en Cristo. Al igual que Jesucristo de manera voluntaria se entregó por nosotros. Y esa es la primer parte, ¿no? Donde nuestra comunión con Dios es restaurada a través de quitar nuestro pecado. Y ya que hemos sido perdonados, ya que el Señor nos ha lavado, pues hoy veremos dos tipos de ofrendas. La primera ofrenda es la oblación. Y nos va a decir aquí el texto los tipos de cómo más bien se preparaba esta oblación y cómo eran presentados delante de Dios. También nos va a hablar de la ofrenda de las primicias y el procedimiento para ser preparada. Ahora, en todos estos versículos, capítulos que vamos a ver, la palabra que más se repite es ofrenda. Ofrenda. Y la palabra tiene el significado aquí de ofrenda en este capítulo 2 tiene que ver con dividir en porciones. Es decir, el pueblo de Israel tomaba la porción que le tocaba a Dios y la entregaba de manera voluntaria, hacía un donativo a Dios, presentaba su ofrenda, apartaba lo mejor para llevárselo a Dios. Y también algo que vamos a ver de esta ofrenda es que en esta ofrenda no hay derramamiento de sangre. La oblación, ahorita lo vamos a repetir o lo voy a repetir, pero era una ofrenda de cereales, era una ofrenda de pan. Entonces en esta ofrenda no hay derramamiento de sangre, y por cuanto no hay derramamiento de sangre, podemos entender que no es una ofrenda para perdón de pecados, porque sabemos que en la sangre, en la vida de ese macho cabrío era quien iba en tu lugar a pagar por tus pecados, y aquí no hay esto. Entonces esta ofrenda
es parte de nuestra comunión con Dios, es el agradecimiento que siempre tiene que estar presente en nuestra vida a Dios. Esto lo hacían para agradecerle a Dios su provisión. Ellos estaban conformes con lo que Dios les daba y entonces ellos tomaban la parte que le correspondía a Dios y se la llevaban en agradecimiento. Y vemos, ¿no? o aprendemos que eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Si de alguna manera he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador, pues tengo que tener una vida agradecida a Dios, una vida en agradecimiento a Dios, una vida que santifique a Dios. Y también este verso o estos capítulos me van a enseñar que no todo lo que yo llevo a Dios es una ofrenda agradable. Que no siempre lo que yo pienso que estoy haciendo correcto o está bien delante de Dios es una ofrenda agradable. El Señor nos va a decir con detalles qué es lo que Él quiere. Y a nosotros nos va a decir con detalles qué es lo que Él quiere para que nuestra vida sea una ofrenda agradable. Y vemos esto, ¿no? Caín y Abel en capítulo 4 del Génesis, ¿no? Abel lleva lo mejor de su ganado y Caín lleva una ofrenda. Lleva una ofrenda y vemos que el Señor no la recibe por cuanto esa ofrenda no era aceptada, no era conforme Dios lo había pedido. Entonces vemos ahí comenzando con los versículos, en capítulo 2, versículo 1, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará el aceite y pondrá sobre ella incienso. Y el primer enunciado que vemos ahí dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. Y entonces usa ahí alguna persona, no está excluyendo a nadie, está invitando a quien quiera a llevar esta ofrenda. No está diciendo solamente la van a traer los levitas o solamente la va a traer esta persona. Es una invitación abierta. Entonces toda persona podía traer su ofrenda a Jehová. Y creo que nosotros de la misma manera, ¿no? Todos los días podemos presentar nuestra vida como una ofrenda a Jehová. Si la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces yo todos los días tengo algo nuevo por qué darle gracias a Dios, porque el Señor todos los días me está dando su misericordia. Y entonces en esa misericordia yo todos los días, a pesar de que sea un día malo, a pesar de que sea un día triste o un día feliz, todos los días el Señor derrama misericordias. Es decir, si tú te equivocaste el día de ayer, el Señor hoy te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y entonces por cuanto Él es bueno, por cuanto Él es fiel, pues yo puedo ir todos los días a darle gracias por lo que Él está haciendo. Y entonces hace una invitación a cualquier persona para ofrecerla. Ahora dice que es una oblación. Y la palabra oblación tiene que ver con algo acercado al altar. Y la oblación en este caso era una ofrenda de grano, era una ofrenda vegetal, no como las que vimos la semana pasada, palomas, vacas, becerros. Era a base de harina. Y esta ofrenda recordaba al pueblo que su comida y que su provisión venía de Dios. Por tanto, debían sus vidas a Él. Y era la forma en que ellos daban agradecimiento a Dios, porque como sabemos, ellos están caminando por el desierto. El Señor les ha dado maná, aún el Señor ya les ha permitido sembrar y cosechar. Y entonces era la forma en que ellos recordaban que Dios no los estaba abandonando, que Dios estaba proveyendo para ellos día con día. Y creo que nosotros también debemos de recordar eso, ¿no? Que el Señor día con día trae provisión a nuestra casa, a nuestra vida,
a nuestra familia. Entonces el Señor no los estaba dejando morir en el desierto. Todos los días tenían que comer y entonces ellos entregaban esa ofrenda en acción de gracias. Ahora, versículo 2 y 3 nos va a decir, ¿no?, cómo es que era esta ofrenda y cómo es que se presentaba al altar, y Aarón y sus hijos qué era lo que hacían con ella. Dice, su ofrenda, o sea, si te gusta cocinar, si te gustan las recetas, pues aquí vas a tener una receta. Su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es olor grato a Jehová. Y vemos aquí los ingredientes de esta ofrenda. Era flor de harina, es decir, una harina finamente molida. Llevaba aceite, llevaba incienso, y más adelante nos va a decir que llevaba sal. Pero entonces el que traía esta ofrenda preparaba su masa y iba con Aarón y con sus hijos, y ellos en el altar la recibían y la depositaban ahí para que se consumiera toda. Es decir, Aarón y sus hijos servían como un intermediario entre el pueblo y esta ofrenda. También nos dice que esta ofrenda, los hijos de Aarón de ahí podían comer. Es decir, tomaban un puño, lo depositaban en el altar, se consumía, pero el resto de lo que traían era para ellos, era para su comida. Sabemos que los levitas y los sacerdotes pues vivían de lo que el pueblo producía. Y ellos tomaban, a diferencia del holocausto, donde el holocausto todo era consumido en el altar, en esta ofrenda, en esta oblación, Aarón y sus hijos podían tomar su parte. Ahora nos dice ahí que era una cosa santísima, y usa una palabra así como exagerada o no tanto exagerada, sino la remarca bien, no dices cosas santas, es cosa santísima. O sea, no se podía alterar esta receta, no se podía agregar otro ingrediente, no podías decir, pues si le pongo algo, vas a ver mejor, le vas a ver mejor a Dios. No, el Señor está siendo claro con lo que quiere, y creo que el Señor es claro con lo que quiere de nuestra vida. Y entonces no podías ponerle ni quitarle nada más. Era algo santo, era algo apartado que Dios había pedido que así se hiciera, y así se tenía que hacer. Entonces vemos esto, que no podemos jugar con las cosas de Dios. En capítulo 10 veremos el relato de Nadab y Abiú, cómo es que ellos llevan incienso extraño al templo y son consumidos. Entonces, cuando Dios nos dice las cosas tan claras, creo que debemos de hacerlo tal cual. Otra cosa no le agrada, otra cosa no le es grato al Señor. Y vemos también, ¿no? Ahorita vamos a ver que esta ofrenda encendida también era de olor grato a Jehová. Entonces, cuando se consumía, el Señor lo recibía. El Señor decía, qué bien huele. ¿Por qué? Porque se hizo todo conforme Él quería, no conforme yo creía que era mejor. Y de versículo 4 al 10 vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel podía preparar este pan o esta oblación. Y dice versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite.
y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces nos dice que con estos ingredientes que Dios ha dado, puedes preparar tu oblación de 3 maneras o cocinarla de 3 maneras diferentes. La primera que nos dice es cocida al horno. Nos dice que es un pan sin levadura. Entonces cuando ellos horneaban este pan, pues el pan no tenía que inflarse, no tenía que hacerse en lo que conocemos hoy como una concha, ¿no? Era más bien como un tipo de tortilla de harina, pero gruesa, ¿no? Se hacía una buena barra de pan sin levadura. También nos dice que la forma en que podían prepararlo era al sartén. Es decir, si no tenías horno, ¿cómo prepararlo? Pues podías hacerlo ahí en tu sartén, tomar la masa y prepararla en un sartén. Y la tercera forma que nos dice es en cazuela. Y aquí lo que hacían era, pues como hacer un tipo de dona, como las donas que conocemos hoy. Preparaban la masa y la sumergían en aceite, y entonces esa era la forma en que salía el pan. O a lo mejor has probado las doraditas, que son así, hojaldre. Entonces así era, ¿no? La hacías al horno, en sartén o en cazuela. Era la forma en que ellos podían traer delante de Dios esta ofrenda. La preparación o la forma de cocerla era diferente, pero tenía que cumplir con las instrucciones de Dios que Dios había instruido. Es decir, la receta no podía ser alterada. Ahora, ahí en versículos 9 y del 8 al 10, vemos que el Señor repite nuevamente, ¿no? Que se va a presentar, que se va a quemar, que una parte es para Aarón y sus hijos, que es de olor grato. Entonces repite las instrucciones que ya nos dijo en los primeros versículos. Y yo pienso, ¿no? que el Señor repite estas instrucciones porque se nos olvidan muy fácilmente sus palabras. Porque el Señor nos habla y a los días ya no me acuerdo qué me habló, qué me dijo. Entonces necesito estar recordando constantemente lo que el Señor me llama. Y tal vez has venido a la iglesia y de repente empiezo a predicar algo que se parece mucho a lo que prediqué la semana pasada, o a algo que dije que tal vez tú dices, ya va a empezar otra vez con esto, ya va a empezar con este tema, ¿no? Ya va a empezar otra vez con los sacrificios, con los altares, ¿no? Y entonces ahí donde el Señor te esté repitiendo cosas, donde el Señor te llame la atención y a lo mejor revisa tus notas y ve lo que has anotado, en eso que el Señor te está repitiendo, pon atención, porque es probablemente lo que el Señor quiere que hagas. Entonces el Señor no se va a cansar de repetirnos las cosas, porque sabe lo fácil que se nos olvidan. Y también podemos ver ahí que la devoción en una ofrenda comienza en casa. Vemos, imagínate o ponte en tu mente esta imagen, tú con la harina, el aceite, el incienso. Hace poco hice una pizza y ahí estaba, ¿no? Con el aceite, la levadura, y no me gusta amasar, me desespero la sensación de la masa en mis dedos, pero ahí estaba, ¿no? Amasando. Ahora imagínate estas personas ahí con su flor de harina, con el incienso, con la sal, con el aceite, haciendo esta masa, preparando la cazuela, preparando el horno, el sartén. Entonces esta devoción comienza en casa.
Y creo que tenemos que llevarnos este ejemplo o esto precisamente a nuestro hogar, porque sobre todo los que somos padres o los que somos jefes de la casa, pues tenemos que enseñar a los que vienen detrás de nosotros esta devoción, que agradecer a Dios siempre debe de ser algo en nuestras vidas, que constantemente tengo que enseñarle a mis hijos que si tenemos comida es por Él, que si tenemos vida es por Él, que si tenemos escuela es por Él, lo que tengamos, lo que el Señor nos dé. Creo que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos, a nuestra familia, el ser agradecidos con Dios, y como dice su palabra, es algo santísimo, es algo apartado, ¿no? Entonces tú puedes enseñar esto, ¿no? Esto que es santísimo ante los ojos de Dios, a tus hijos. Aquí tenemos un lema, ¿no? Bueno, no un lema, hemos compartido o dicho alguna vez que nuestro domingo comienza los sábados. Entonces, cuando despierto, y no es para levantarme el cuello, pero ya tengo lista mi mochila, ya tengo lista mi ropa, y ya nada más me levanto, me meto a bañar y vámonos, ¿no? Y entonces tú puedes empezar a enseñar eso a tus hijos, ¿no? Que realmente el día del Señor es importante, que realmente venir a la casa, a la iglesia es importante para agradecer a Dios todo lo que ha hecho por ti, porque aunque, como dije al principio, hay días feos, hay días malos, pero todos los días el Señor nos muestra su misericordia. Todos los días hay algo por qué agradecerle. Entonces seamos agradecidos y enseñémosle a los demás a ser agradecidos con Dios. Y luego de versículo 11 al 13 nos va a hablar de lo que no debe de llevar esta ofrenda. Y dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces el Señor no quería que le pusiéramos levadura, o quería que le pusieran levadura a este pan. Y yo no conocía la levadura. Ahora que hice la pizza, compré un sobrecito de levadura, se lo puse a la masa, la dejé reposar y de repente ya estaba inflada, ¿no? Entonces el Señor no quería eso en su pan, no quería levadura, no quería que fuera un pan que se inflara. Y vemos que dice ahí: como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Entonces, si alguien ponía miel o harina, no podían quemarse en el altar. Ese no era un olor que el Señor Jesús, que nuestro Dios, recibiera. Entonces, no llevaban levadura ni miel. Ahora, pues sabemos, ¿no?, lo que es la levadura en la palabra, o de qué nos habla la palabra cuando menciona levadura, y siempre es una imagen del pecado. Por lo tanto, el Señor está diciendo que este pan no tiene que tener imagen de pecado, es una cosa santísima, es una cosa apartada, no podía llevar pecado. Ahora, miel, ¿por qué no podría llevar miel, no? Y pues encontré, no supe por qué, no supe por qué. Algunos comentarios dicen que la miel también fermenta, es decir, también contamina al pan. Y también encontré otro comentario que decía que la miel era usada para adoración en rituales paganos. Entonces, algunas otras ciudades ponían en sus altares miel. Y el Señor dice: yo no quiero eso en mi sacrificio. Yo no quiero que como adoran a esos dioses, se adore a mí. Lo mío tiene que ser santísimo, tiene que ser apartado. Y ahí en versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás
sal. Y el Señor les dice, le van a poner sal. Eso sí quiero que lleve. Ahora, sabemos que la sal se usaba en esos tiempos pues no tenían refrigeradores. Entonces, ellos cubrían con sal su carne para que no se echara a perder. Era la forma en que conservaban sus alimentos. Y la sal nos representa pureza, que es perdurable, es decir, que hacía que las cosas no se descompusieran, y que también la sal era algo costoso en ese tiempo. No es como hoy que vamos y, no sé, te cuesta 20 pesos la bolsita de sal. En ese entonces era algo costoso. Entonces vemos que la sal purificaba, perduraba los alimentos, pero también era de costo. Y he repetido, ¿no?, que adoración siempre nos cuesta, ¿no? Siempre tenemos que desechar cosas para ofrecer algo bueno a Dios. Y dice que era la sal del pacto de Dios. Spurgeon dice, como se había mencionado, no cambiaba. Era un pacto incorruptible y duradero. Así como la sal hacía que las cosas duraran, no había manera de que se corrompiera o se pudriera. Entonces esto era un símbolo de lealtad al pacto de Dios. Y entonces el Señor dice, no quiero levadura, no quiero miel, pero pongan sal. Y la sal siempre tiene que estar presente. Y de versículo 14 al 16 nos va a hablar sobre la ofrenda de las primicias. Y dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Y entonces este era otro tipo de ofrenda, era diferente a la oblación. Esta ofrenda se daba en las fiestas de las primicias y de las semanas descritas en Levítico 23, pero era básicamente ofrecer lo primero de tus cosechas, ofrecer lo primero de tu ganado a Dios. Ahora, esto era totalmente confiar en Dios, porque qué tal que era el primer becerro que tu vaca daba y después tu vaca se moría. Entonces entregabas tu vaca a Dios y después tu vaca se moría y te quedabas sin cría y te quedabas sin vaca. O qué tal si tu campo, ¿no?, como el día de hoy, coronavirus, ¿no?, que de repente muchos se quedan sin trabajo, sin ingresos, y entonces ellos, al entregarlo primero, al darle al Señor lo mejor, estaban diciéndole a Dios, confiamos en tu provisión, creemos que tú no nos vas a abandonar. Demostraba que su vida dependía totalmente de Dios, y le hacías ver al Señor que creías que tu pan no iba a faltar. Dice Proverbios 3:9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Y pues ahí queda el capítulo, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y eso qué, no? ¿Y eso qué tiene que ver hoy conmigo? O sea, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo aprender algo del Señor acerca de esto? Perdón, es que me quedé... Aquí hay una arañota en el púlpito y me sacó de onda. Entonces, volviendo, ¿no? Espero que escuche la araña que está aquí.
que ya me puso nervioso, pero espero que tú puedas, o más bien hemos dicho que el Éxodo, el libro que ya vimos, era un mapa de cómo se mostraría Jesús. Vimos el tabernáculo, sus utensilios y cómo todo eso nos encaminaba a cómo Dios iba a mostrarse. Ahora aquí en Levítico nos muestra cómo es que puedo tener una comunión con Dios a través de Cristo. Y entonces cuando leo esto me tengo que preguntar, ¿y dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Y estamos hablando primeramente de que la oblación era una ofrenda de trigo, es decir, se hacía pan con él. La ofrenda en gratitud se hacía pan. Y si me acompañas a Juan capítulo 6, el Señor en los primeros 15 versículos, el Señor Jesucristo hace este milagro de multiplicar los panes y los peces. Y en el versículo, permíteme. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque se habían adelantado ellos. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y les dijeron, Señor, danos para siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Ellos dicen, oye, pues en el desierto recibimos el pan de Dios. En el desierto el Señor nos perseveró, nos dio vida y aquí estamos. Seguimos viviendo porque el Señor dio este pan y el Señor les dice que ese pan no era suficiente. Que ciertamente por comer ese pan ellos permanecieron en ese momento, pero al mismo tiempo murieron. Y el Señor dice, yo soy el pan. Ellos venían de ver un milagro de Dios. Habían visto cómo es que el Señor daba alimento, daba pan, pero el Señor dice, pero el verdadero pan que tú necesitas, el verdadero alimento que tú necesitas no es ese, soy yo. Soy yo, es lo que tú necesitas para tener una vida eterna. Y dice, cuando comas este pan, ya no tendrás hambre, ya no vas a tener necesidad de buscar más, de esperar más, ya estoy aquí. Ahora vemos, ¿no?, cómo es que Jesús es ese pan de vida y aquí en Levítico, la araña. En Levítico capítulo 2, versículo 6 dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y vemos aquí esta ofrenda, cómo es que tenía que partirse. Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Pero después en esa última cena con sus discípulos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria
de mí. Y aquí el Señor dice, así como este pan se partía, mi cuerpo también se partió por ustedes. Y el Señor dio su cuerpo, dio su vida para el perdón de pecados de nosotros. Él dijo, transfieran a mí todos sus pecados porque yo les daré vida. Yo soy ese pan de vida que ustedes necesitan. Ya no necesitan maná, me necesitan a mí. Y el hombre es lo que necesita. Necesita a Cristo para ser salvo. Necesita a Cristo para tener esa vida eterna en la cual Dios ofrece. Y entonces vemos aquí que en Levítico 2 podemos encontrar a Jesús. También, como dije al principio, esta ofrenda no hay sangre. No hay derramamiento de sangre, no hay muerte. Por lo tanto, esta ofrenda era de olor fragante. Y podemos ver que la vida del Señor Jesús era una vida ejemplar, era una vida en olor fragante para Jesús. Y esta ofrenda en olor grato me hace recordar que la vida de Jesús era buena. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda a Dios en olor fragante. Entonces la vida de Jesús era una vida que complacía al Padre. No había alguien más, no había otra vida, no había otro ser en el universo que complaciera a Dios sino Jesús. Y también vemos que este pan del cual Levítico nos habla era sin levadura, sin miel, es decir, no se podía contaminar, no había símbolo de pecado en ese pan. Y podemos ver que Jesús, su vida era sin pecado. Que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, pero Él era santísimo, Él era agradable a Dios, Él estaba apartado para Dios. Hebreos 7, 26, 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces vemos que Jesús era sin mancha, sin pecado, santo. Y me gusta aquí como dice que apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era perfecto el Señor Jesús. No había levadura en su vida, no había miel, no había nada corrupto en la vida de Jesucristo. Y vemos esto, ¿no? Esto en la vida de Cristo. Podemos aprender de estos versículos acerca de Dios. Y yo creo que el Señor por años les mostró esto, ¿no? Para que cuando precisamente Jesús llegara dijeran, ahora entiendo. Ahora entiendo el tabernáculo. Ahora entiendo los sacrificios, las ofrendas. Pero aún así no lo quisieron ver. Pero el Señor Jesús nos lo sigue revelando a nosotros para que nosotros podamos seguir viendo a Jesús en medio de todo esto. Y aquí está Cristo en Levítico capítulo 2. Ahora, ¿qué de este simbolismo podemos aplicar nosotros para nuestra vida? Bueno, hemos visto repetidamente desde Éxodo aceite, incienso, y recuerdas que el aceite en el Antiguo Testamento me recordaba cómo eran consagradas las cosas, cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos, se les vertió aceite, cómo los que eran nombrados reyes se apartaban, se santificaban, se consagraban a Dios cuando les ungían aceite. Entonces vemos eso, ¿no? Que el aceite me recuerda la forma en que las cosas eran consagradas para Dios, es decir, en que las cosas eran apartadas para Dios. Y esto tiene que ver en nuestros días con el Espíritu Santo. Efesios
1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Es decir, a nosotros el Señor nos ha ungido con su Santo Espíritu. Ahora estoy apartado para Él. Ahora soy santísimo para Él por medio de su Espíritu Santo. El incienso me recuerda que es un símbolo de oración en el Nuevo Testamento. Y vemos como en Apocalipsis, cómo es que el incienso me hace recordar las oraciones de los santos. Entonces el incienso tiene que ver con las oraciones. Y el incienso aquí me recuerda que mi gratitud y mi oración suben delante de la presencia de Dios. Es decir, escucha a Dios nuestras oraciones. Escucha el Señor nuestras súplicas. Y aquí vemos eso: aceite, incienso, la levadura y la miel me recuerdan que mi relación con Dios está fracturada por mi pecado, que no puedo venir por ningún motivo delante de la presencia de Dios, de un Dios santo, sin ser restaurado, sin ser lavado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ves cómo el pecado nos ha separado siempre de Dios? Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros para no escucharnos. Entonces, si estoy en pecado, si mi vida aún está en pecado, no puedo venir delante de la presencia de un Dios santo. Es contrario, choca. No puede mi vida ser aceptada delante de Dios, delante de Dios, porque yo estoy en pecado. Entonces tengo que arrepentirme delante de Dios por medio de Jesucristo para hacer de olor grato al Señor, para hacer una ofrenda que le agrade a Dios. Pero si en pecado no puedo, no hay comunión. El Señor va a esconder su rostro de ti. El Señor no te va a escuchar si estás en pecado. Su santidad, su naturaleza es contraria a nuestra naturaleza pecaminosa. Y vemos también que la sal me recuerda que estoy aquí para compartir el evangelio. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y entonces el Señor nos da a nosotros como cristianos su evangelio para compartir su palabra, para que mucha gente proceda al arrepentimiento, para que mucha gente conozca de Dios. Y entonces yo tengo que ser esa sal en las personas que estén ahí, para que no se echen a perder, para que no se mueran, para que no se pudran. Nosotros somos sal en la tierra, dice el Señor. Y las primicias me recuerdan que a Dios tengo que darle lo mejor de mi vida. No puedo llegar delante de un Dios santo con lo que me sobra. No puedo llegar delante de un Dios santo con lo que yo considero que es mejor. Caín y Abel. Caín dando simplemente una ofrenda, el Señor no la aceptó, y nuestra vida es igual. Tengo que entregarle lo primero a Dios, y con eso estoy diciéndole al Señor: Señor, confío en tu palabra, confío en ti. Ahora, como conclusión, ¿cómo saber si lo que estoy ofreciendo a Dios es ofrenda agradable? ¿Cómo saber si mi vida delante de Dios es algo aceptado? La palabra ofrenda que vemos aquí quiere decir corbán, y esa palabra la encontramos en Marcos capítulo 7, en este relato donde llegan con Jesús para preguntar acerca de las tradiciones y la ley y todo eso, y el Señor los llama hipócritas. Les dice hipócritas porque habían tomado las tradiciones, habían dado
por sentado que lo que decía el hombre era lo que se tenía que hacer, y entonces el Señor les dice: se han olvidado de las Escrituras. Ustedes dicen corbán y llevan su ofrenda, pero si sus padres les piden algo, los desechan. Y yo les he enseñado en mi palabra que tienen que honrarlos. Y entonces vemos eso, ¿no? Que sé que le estoy ofreciendo lo mejor de mi vida a Dios. Sé que le estoy ofreciendo lo bueno a Dios cuando estoy viviendo en su palabra. Cuando considero que esta palabra que Él nos dejó, que la Biblia dirija mi vida, dirija mis pasos. La palabra misma nos enseña qué es lo que no le agrada a Dios en mi vida, y quiere que seamos radicales con el pecado, y aquello que nos estorba lo desechemos. Pero si hoy estás viviendo tu vida conforme a la palabra, conforme a lo que Dios quiere que tú hagas, creo que eres una ofrenda agradable a Dios. Y también vemos que la oblación es una ofrenda de agradecimiento. Y vimos, o no recuerdo si mencioné, creo que sí, que la oblación y el holocausto se entregaban al mismo tiempo. O sea, en el día que presentabas tu holocausto, que presentabas tu ave, tu becerro, tu vaca, ese mismo día también llevabas oblación. En ese mismo día ibas en agradecimiento a Dios por lo que Él estaba haciendo contigo. Entonces, no puedo ofrecer nada a Jesús, no puede haber comunión de Dios conmigo si no he llevado el holocausto. Si no he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. No podía decir: Señor, gracias, y dejar el holocausto a un lado. Tenían que venir acompañados. No puedo venir delante de la presencia de Dios sin haber venido al altar a transferir mis pecados a través de Cristo. Necesito esa sangre de Cristo, necesito ese cuerpo de Cristo que fue partido por mí, que esa sangre fue derramada por mí, que ese holocausto hecho por Cristo me hace acepto delante de Dios. Una persona sin Cristo es una persona que no puede tener comunión con Dios. No puedo agradecerle a Dios nada si no he ido primero al altar. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar delante de la presencia de un Dios santo si no es a través del sacrificio santo de Jesucristo. Y entonces sé que mi ofrenda es agradable a Dios, que soy visto bien delante de la presencia de Dios cuando Jesucristo ha pagado mis pecados, cuando Jesucristo me ha justificado. De otra forma, no puedo llegar delante de la presencia de Dios. Entonces necesito a Cristo en mi vida. Necesito, así como decía Isaías 59, para que el Señor no esconda de mí su rostro, necesito acercarme a Él de la mano de Jesús. Y entonces, pues yo te recomiendo consideres quién es Jesús. Quién es Jesús y lo que Él tiene para nosotros. Y pues vemos que esto es Levítico 2, una ofrenda agradable a Dios. Y si yo quiero ser una ofrenda agradable a Dios, tengo que aceptar que mi gratitud es Cristo. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias Señor también porque nos hablas, Señor, y nos dices, Señor, que muchas veces lo que estamos haciendo no es lo que tú quieres, Señor. Así que Dios, yo en esta tarde te pido, nos muestres, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Sé, Padre, que es a través de Cristo que nos salvas, pero ya te conocemos, Señor. Ya sabemos, ya hemos aceptado ese sacrificio. Ahora transfórmanos, Señor.
cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra mente, nuestras actitudes. Quita, Señor, de nuestra vida todo aquello que creemos que es ofrenda, pero tiene levadura y tiene miel. Por favor, Señor, haznos ver, Señor, que estamos haciendo malas cosas porque queremos tener una vida que te agrade. Así como Cristo, que no pecó en nada, que fue santo, Señor. Tú nos pides que seamos imitadores de Él. Y yo te pido, Señor, en esta tarde que nos muestres, Señor, el camino por el cual debemos andar. Abre nuestra mente, Señor. Danos hambre, Señor, para las Escrituras, Señor, porque ahí es de donde recibimos dirección. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga ahí en casa. Recibe nuevamente un abrazo y pues deseando que te encuentres muy bien. Y pues nada, nos vemos pronto.